a nuestro punto espiritual. Hoy hablaremos sobre las purificaciones del alma. Primero la purificación activa de los sentidos y luego la purificación pasiva, que es la purificación en la que Dios está actuando en el alma. La está purificando. Él mismo, al ver la lucha ascética que ha tenido el alma, el Señor quiere confiarle más, purificándole a través del espíritu y del sentido, que para lo cual vamos a utilizar la explicación que da San Juan de la Cruz. Luego, para explicar esta purificación activa de los sentidos, he querido tomar el texto del padre Joseph Tissot, que habla en el libro de las 3 edades de la vida interior. Él desarrolla cómo realmente todas las almas que estamos llamadas a la perfección cristiana debemos de pasar por la purificación. Según Santo Tomás de Aquino, podríamos dividir la vida espiritual o las almas que se entregan a la vida espiritual en 3 tipos. Primero los principiantes, luego los adelantados y después los perfectos. Así nosotros vamos a desarrollar en este punto espiritual la purificación de vida en el alma de los principiantes, puesto que todos estamos recién iniciando nuestra vida espiritual. Esta vía que van a tomar los principiantes es conocida como la vía purgativa, donde uno va renunciando al pecado mortal, luego aborreciendo el pecado mortal, ya comienza a luchar contra el pecado venial y aún contra las imperfecciones deliberadas, o sea, las imperfecciones que se hacen con pleno consentimiento. Luego viene la vía iluminativa. Si los principiantes pasan de buena forma, con santidad, con paciencia, con verdadera virtud, saben sobrellevar la purificación activa de los sentidos, mortificando sus pasiones y todo lo que vamos a ir desarrollando. Si ellos pasan esta purgación, entran a la vía iluminativa, donde Dios, iluminando al alma, le va mostrando cada vez más sus nociones. Así el alma comienza a ejercitarse en la fidelidad a la gracia. Y luego los adelantados van a pasar a la vía de unión con Dios, que es la vía que toman los perfectos. Aquellas almas que han buscado tanto la unión con Dios, que olvidándose de sí mismos, que muriéndose totalmente a ellos mismos, logran unirse íntimamente a Jesucristo, logran realmente esa santa indiferencia, logran realmente amar la voluntad de Dios. De allí que es tan necesaria la intimidad con Dios. En la purificación activa vamos a iniciar viéndolo desde la parte de la sensibilidad, cómo nuestra sensualidad debe de purificarse. Tantas veces por nuestra falta de purificación de los sentidos, especialmente hablaremos al inicio de los sentidos externos, los 5 sentidos que conocemos: vista, tacto, olfato, oído y el gusto. En estos 5 sentidos donde es tan necesaria la purificación, debemos de saber que muchas veces por buscar la sensualidad y por nuestra falta de guardar los sentidos, no sabemos cómo unirnos a Jesucristo en la oración. Así, tantas veces llevamos a la oración muchas preocupaciones, muchos pensamientos, vamos con la mente disipada, y teniendo la mente disipada no nos podemos unir realmente a Jesucristo, no podemos hacer realmente su voluntad porque no estamos escuchándole a Él, sino estamos esperando que Dios nos escuche y que acceda a nuestros deseos y caprichos. Así, tantas veces hay personas que van durante todo el día escuchando música, hasta pueden estar escuchando música de Dios, no necesariamente música secular, sino realmente música cristiana, música católica, pero cuando llegan a la oración, en ese momento, como han ido con la melodía, forman en su interior un cierto consuelo sensible, porque al ir a la oración vuelven a recordar la melodía, el tono, y eso toca sus afectos sensibles. Entonces hay lágrimas, hay dolor, pero hubo una causa que la precedió, que era esa melodía que yo estaba escuchando. Entonces realmente no hubo una acción de Dios allí. Yo impulsé ese afecto con algo externo, como fue este canto. Y en la oración el alma debe desarrollar a tal punto ese deseo de intimidad con Jesucristo, que no haya necesidad de algún otro estímulo externo que tenga que moverme a ese consuelo falso. El consuelo verdadero solo viene de Dios.
viene de Dios, no viene ni siquiera por merecimiento del alma. Ese arrepentimiento sincero, ese deseo de convertirme, viene como una gracia divina, pero actúa en el alma que ve esa docilidad, que quiere realmente hacer su voluntad. De allí que muchas veces nuestra oración no es sincera, nuestra oración no es preparada y no da el fruto que debería dar en nuestras almas. El contacto con Dios debe hacer que el alma se impregne de un deseo tan santo de seguirle, de un deseo tan santo de crucificarse, que no es admisible que yo salga de orar, que yo salga del contacto con Dios, o salga de la Eucaristía, de la Santa Misa, y ni bien cruce la puerta comience a discutir. No es un acto coherente que yo haya estado con Dios, haya estado en el banquete celestial y después sea capaz de ofenderle. O sea, no hay consecuencia natural allí. Significa que en alguna de las cosas yo fallé. Entonces claramente podemos examinar que muchas veces, como resumimos la oración en algo sensible y no en algo fundamentado en la fe, en algo que realmente alimente mi conciencia y me ayude a unirme a Jesucristo, entonces de ahí que no oro bien. Por esto es necesario la mortificación. Entonces mortificar mis sentidos es recogerlos, es realmente quitar de ellos todos los deleites innecesarios. En la comida, ¿cómo podemos mortificar el sentido del gusto? No echarle sal a la comida, no echarle azúcar, o si bien ya me sirve la comida, puedo no agregarle nada. No le agrego absolutamente nada, no le agrego ni ninguna salsa. Santa Margarita de Alacoque, ella tenía, bueno, y toda su familia, tenía cierta repugnancia al queso, es algo impresionante. Pero a esta santa le costaba muchísimo el queso. Como su familia tenía mucho dinero, cuando la fueron a dejar al convento, le dijeron a las religiosas que ellos podían dar una suma grande de dinero con tal de que a su hija no le den queso, puesto que todos en la familia detestaban el queso. Así las religiosas no aceptaron esta oferta que ellos le hicieron y le daban queso a Santa Margarita de Alacoque. Y era tanta la repugnancia que le daba que ya le daban náuseas. Pero aún así, por su amor por Jesucristo, el deseo tan grande que tenía realmente de ser santa, le hacía aceptar esto y le ofrecía al Señor esto, comerse el queso. Santa Catalina de Siena también se cuenta una historia de ella, en la que ella estaba atendiendo a un leproso y estaba limpiándole las llagas a este leproso. Y limpiándole las llagas sintió tanta repugnancia, pero ella en su interior dijo: es mi hermano, ¿cómo yo puedo sentir repugnancia por mi hermano? O sea, mi hermano cristianamente hablando. ¿Cómo yo puedo sentir esta repugnancia por mi prójimo? No puedo admitirme esto. Entonces, en el recipiente donde estaba poniendo toda la materia que recogía de las llagas del leproso, para realmente hacerse violencia y no ceder a esta repugnancia natural que nacía en ella y que puede nacer en cualquier persona por el asco que puede producir esto, ella lo que hizo fue tomarse ese recipiente, se lo tomó. Se hizo tanta violencia que venció realmente, venció esa repugnancia natural y fue capaz de hacerlo. San Francisco de Asís, cuando Dios empezó a inspirarle más esta necesidad de ayudar a los pobres, y él comenzó a sentir tanto amor por la pobreza, él vio a un leproso, y cuando vio al leproso seducido por Jesucristo, lo quiso mirar a él en el leproso, pero sintió también repugnancia. Entonces, para vencerse a sí mismo, besó las llagas del leproso, las besó las llagas. Entonces es ver estos actos heroicos de los santos. Santo Domingo de Guzmán era tan mortificado, era tan penitente, que se levantaba en las noches 3 veces para azotar su cuerpo. Era tan penitente que él no consentía dormir en lo más mínimo. Si dormía era un cuarto de hora. Si realmente dormía, él buscaba todo el tiempo estar entre el altar rezando. Él decía: mientras no hago apostolado, tengo que hablarle a Dios de las almas. Para las almas, hablarles de Dios. Entonces, durante la noche él pasaba hablando con Dios, para durante el día hablarle a las almas de Dios. Entonces, vemos los actos de los santos
y que nosotros ciertamente tal vez no podamos imitar la heroicidad de estos actos tan penitentes, pero sí podemos imitar esa determinación de renunciar a nuestra sensualidad, que es la primera forma con la que vamos a purificar realmente esta parte, la parte sensitiva. Entonces, mortificar es dar muerte, darle muerte a todos los gustos y deseos desordenados de nuestros sentidos. Para seguir avanzando, en este primer punto hemos resumido lo que llamamos la purificación activa, el esfuerzo que yo hago para ordenar realmente mis sentidos a Dios. Ahora vamos a hablar de la purificación pasiva. Vamos a tomar como un padre de la vida espiritual a San Juan de la Cruz, que explica también la purificación pasiva. En la purificación activa vimos que era el esfuerzo que hace el individuo. Es conocido también esto como la lucha ascética. La parte de la mística en la vida del hombre, en la vida del alma, en la vida espiritual, es todo lo que involucra el deseo que tiene el hombre de unirse a Dios, la piedad, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, la acción de la gracia. Pero la vida mística y la vida ascética en la vida del hombre van unidas. La vida ascética, la vida de la lucha, la vida mística, la vida de unión con Dios. Entonces, la parte activa es donde nosotros hemos puesto todos nuestros esfuerzos para renunciar a nosotros mismos, a abrazar la cruz y seguirle a Él. En la parte pasiva va a ser en cambio la acción que Dios va a hacer en el alma. De allí que viene la palabra pasiva. El alma ha puesto todo de sí y se abandona totalmente a lo que Dios quiera para ella. Dios muchas veces, en la medida que ve la generosidad del alma, el deseo que tiene el alma de amarlo, de entregarse a Él, ahí es cuando Dios realmente toma a su hijo, toma a su hija y le comienza a pedir una mayor generosidad, trayéndolo a esta purificación pasiva que, según San Juan de la Cruz, él la divide en dos: la noche del sentido y la noche del espíritu. Primero, la noche del sentido, donde Dios le quita al alma todo consuelo, todo fervor. Vemos a santos como Santa Juana de Chantal, que tenía unas mortificaciones tan profundas y tenía unas penas interiores tan grandes que ella realmente tenía una lucha fuertísima dentro de sí con lo que Dios le estaba permitiendo a ella. Santa Juana de Chantal, ella en su interior tenía tantas penas, tantas luchas realmente, que Dios la probó a ella con una impotencia de la voluntad. Esta pena interior, de la cual habla un poco Don Vittorio Dei en el libro El Santo Abandono, la voluntad que se siente impotente a las cosas espirituales es muy fuerte, porque muchas veces cuando uno va avanzando, aunque Dios le quita el fervor sensible, el alma que realmente quiere amarlo, quitando este fervor, el alma igual con la razón sabe que Dios le ama, que Dios le llama. Entonces el alma está dispuesta a solo por la voluntad demostrarle a Dios que le ama, rezando, manteniéndose en su vida espiritual como debe ser, con la firmeza y el orden que se implica para abrazar realmente la vida de santidad, y de la misma forma no abandona los buenos propósitos con los cuales se quiso entregar más a Dios, buscando la santidad en todos sus deberes de Estado, como hijo, como padre, como madre, como estudiante, como profesor, como trabajador, en todo, absolutamente en todo. Pero luego Dios puede permitir pruebas como estas, en las cuales la voluntad, ya ni siquiera la voluntad, tuviera la fuerza necesaria para realizar estos actos piadosos. Santa Teresa de Ávila, esta alma santa, a la que Dios también purificó muchísimo debido a sus pecados, aún en la vida religiosa. Santa Teresa de Ávila sentía como si una fuerza mayor le impidiera entrar a la capilla a rezar, siendo monja, como si algo le impidiera realmente ir a rezar en su voluntad. Eso es algo muy fuerte, porque es como Dios va a purificar también la voluntad para que en todo, absolutamente en todo, yo con la pureza de mi amor
Le demuestra a Él que le amo no por lo que me da, sino por quién es, porque es Jesucristo, porque Él es mi creador, Él merece todo mi amor, merece que realmente yo le ame y le dé la gloria. Así, en la noche del sentido, Dios quita ya no solamente este fervor sensible, sino que hace que el alma experimente oscuridad, que es lo que dice San Juan de la Cruz, una noche oscura en el alma, donde el alma ve que realmente ya nada de esta tierra le llena, nada, absolutamente nada, un vacío total, todos sus deseos, todo se ve como anonadado en un deseo de Dios, pero que se ve infeliz en cierto sentido, porque no tiene ningún gozo, ningún consuelo, ningún deleite espiritual, solamente tiene el vivo deseo de amarlo. Y luego vendrá la noche del Espíritu, donde Dios le pedirá más al alma, y en la noche del Espíritu la va a desnudar más, porque el alma que realmente quiere vivir las purificaciones con santidad debe ser pobre de espíritu, despojarse de sí misma a tal punto en que realmente busque solamente la unión con su amado, no teniendo ningún amor en esta tierra. Por medio de la purificación Dios está buscando eso, que el alma se desnude del amor de las criaturas para que realmente solamente se pueda unir totalmente a Él. De ahí vemos que santas como la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz y tantos santos, cuando vivían la noche del Espíritu o la noche del sentido, buscaban mayor unión con Él y tenían mayor añoranza de Dios. En sus interiores deseaban de Él, una esperanza viva. Solamente Él llena mi alma. Pero al mismo tiempo, Dios les permitía algunas pruebas. Vemos, por ejemplo, a la Madre Teresa de Calcuta. Ella sentía que Dios la había abandonado, a tal punto que en su biografía, Madre Teresa de Calcuta, en el libro Vence mi luz, ella dice que ella se sentía como un aborto de Dios. Hasta llegaba a tal punto la tentación, la purificación, que ella tenía en su interior una lucha fuerte de pensar, ¿será que tengo alma? ¿Será que realmente Dios me ama? Pero al mismo tiempo, por medio de la fe, por la fe firme, ella decía, yo no puedo dudar de Dios, yo no puedo dudar de que Dios está conmigo, no puedo dudar de estar con Él, de que Él está conmigo, de que Él nunca me abandona. Así, Santa Teresita veía que en la barca de su alma, Jesús quería permanecer dormido, y ella estaba dispuesta a ser la pelotita de Jesús, para que Jesús jugara con ella, e hiciera y deshaciera con ella. Y ella lo único que quería hacer era agradar a Jesús. De la misma forma nosotros debemos de ansiar estas purificaciones sin temor, pero obviamente sin adelantarnos a la acción de Dios. Dejemos que Él vaya llevándonos por estas purificaciones y que realmente Nuestra Señora nos dé la gracia de permanecer fieles. Hay tantas almas a las que Dios quería elevar a tal grado de santidad que cuando las llevó a la purificación, ellas no supieron abandonarse en Dios, y desconfiando de Él, lo dejaron todo. Entonces, que sea Nuestra Señora la que nos alcance la gracia de perseverar y de realmente aprovechar estas circunstancias para demostrarle a Jesús que lo amamos por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Pidámosle a Nuestra Señora esta gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia de Dios nuestro Señor. Nos ponemos en presencia de Jesús sacramentado, aquel que ha venido a visitarnos en nuestras casas, aquel que realmente ha resucitado a tantas almas muertas por el pecado. Nuestro Señor que está presente en el Santísimo Sacramento del altar, que se oculta bajo las especies del pan y el vino, está vivo. Como decía Santo Tomás, basta con que nuestros oídos
escuchen su palabra, que dice: quien come este pan vivirá eternamente. Que realmente este es su cuerpo, es su sangre. Que realmente aquí estamos contemplando a Jesucristo. Estando en la presencia de Dios, sabiendo que vamos a hablar con el sumo bien, reconocemos nuestra pequeñez, nuestra pobreza, y le pedimos perdón a nuestro Señor por todas nuestras faltas. Le pedimos perdón por toda nuestra mediocridad. Le pedimos perdón a Jesús por todo lo que hemos hecho mal o por el bien que dejamos de hacer. Y es pensar en la infinita misericordia que Dios me tiene, que Dios tiene con mi alma, en la gran bondad que tiene la Virgen María para conmigo, que me ha permitido realmente unirme a su Hijo, que me permite ahora adorarle, contemplarlo, y a través de la meditación de la palabra de Dios, unirme totalmente a Jesucristo. Le consagramos a Nuestra Señora nuestra memoria, entendimiento y voluntad, las potencias de nuestra alma, para que sea ella la que nos acompañe y dirija este momento de intimidad con Dios. Esta media hora santa que vamos a tener hoy con el Sumo Rey, con Jesucristo. Hoy vamos a contemplar el texto de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. La gracia que vamos a pedir para esta meditación, para esta contemplación que vamos a realizar, va a ser la gracia de abandonarme en los planes de Dios. La gracia de abandonarme en los planos de Dios. De no desesperarme mirándome a mí, sino ver a quién se dirige a mí. Sino ver quién se dirige a mí, que es Jesús. Y vamos a entrar en el texto. Dice: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca, a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Aquí podemos ver cómo realmente Jesucristo primero se entrega al Padre para dársenos. Despide a la gente, pero para ir a orar. Continuará diciendo: después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. Realmente Jesucristo nos manifiesta el deseo que Él tiene de unirse al Padre, de estar a solas con el Padre, de despedir a todas las criaturas que puedan anteponerse al amor de su Padre, para unirse solamente a este amor. Así Jesús nos manifiesta la importancia de unirnos solamente a Él, de buscarle a Él, de ansiar estar con Él. Y pensar cuántas veces
desocupamos nuestro corazón, desocupamos nuestra alma de todas las cosas, de todas las criaturas, de las cuales se puede estar llenando nuestra alma, de las cuales realmente nuestra alma puede estar totalmente sumergida en ellas. Porque Jesucristo despide a la gente para estar a solas con su Padre y pensar si realmente hemos estado a solas con nuestro Padre, con aquel que nos ama, con aquel que nos creó, con aquel que nos lleva realmente hacia sí, que como realmente es un Padre, sabe lo mejor para nosotros. Entonces, en este punto, vas a iniciar ese coloquio con Jesucristo, a examinarte y a preguntarte delante de Él, ¿qué tanto le buscas? ¿Qué tanto despides en tu alma a todas las demás criaturas que quieren anteponerse ante este único y supremo amor que debe ser tu Padre? Y Jesús permaneció en oración tanto tiempo. Por eso la Escritura dice, al atardecer, estaba solo allí. Había permanecido horas hablando con su Padre. Él siendo Dios, el Hijo de Dios, sentir y manifestar necesidad del Padre. Cuánto más nosotros, pobres pecadores, cuánto más nosotros, miserables, que hemos ofendido tanto a nuestro Padre. Así piensa y habla con Él y dile que tanto deseas su presencia, que tanto te cuesta la oración, que tanto te cuesta unirte íntimamente a Él siempre, deseando amarle, deseando realmente adorarlo.
continúa diciendo: la barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. Así, de la misma forma, nuestra alma es muchas veces zarandeada por diferentes tribulaciones, por diferentes tentaciones. Muchas veces puedes experimentar que tu alma está siendo abatida, tal vez por un espíritu de tristeza, de desánimo, de desaliento. Muchas veces puedes sentir que tu alma se ve tan llena de sí misma también, sentirte atribulado por tus propios temores y miedos, por la incertidumbre si estás o no haciendo lo que Dios quiere, si estás cumpliendo o no la voluntad de Dios, o tal vez tentaciones que vienen a tumbar los sueños que tienes de ser santo, de ser santa. Tantas veces toparnos con la realidad de que seguimos cayendo, que seguimos fallando, y nuestra alma se ve afligida, pero es por el orgullo y la vanidad que nos hace pensar que debemos de ser santos a nuestro tiempo, que hemos puesto suficientes herramientas y medios para ya alcanzar la santidad, cuando Dios necesita un corazón contrito y humillado para hacer su obra. Un corazón que realmente se deje moldear por la cruz, moldear en el dolor, en el fuego, en la prueba. Pero así el alma, cuando se ve abatida o zarandeada, como ahora nos dice la Sagrada Escritura, muchas veces no pone su confianza en Dios, sino que ve la inmensidad de las olas, la inmensidad de los problemas, como si Dios nos probara por encima de nuestras fuerzas, cuando jamás Él es así. Nunca Jesucristo va a probarte por encima de tus fuerzas. Antes bien, Él, que te ama y que te creó y que anhela tu santidad, sabe la medida justa y necesaria de la cruz, sabe la medida justa y necesaria de la tribulación que permite que venga a asomarse a tu alma, que permite que venga a azotar la navecilla de tu alma. Pero solo Él espera de ti confianza. Piensa ahora si acaso las tribulaciones, las tentaciones han venido a causar turbación, han venido a causar intranquilidad, te han quitado el sosiego, la serenidad, te han quitado la paz, esa paz tan necesaria para unirte a Él. Y así haces este coloquio preguntándote si realmente has dejado que estas olas quiten todo lo de la barca. Piensa, es como si tu alma, que es esta barca, dejara que las olas quitaran las tablas, quitaran el timón, despedazaran la barca. Muchas veces nos ahogamos en los problemas, en las tribulaciones, en las tentaciones, desconfiando de Él, desconfiando de Jesús. Y vemos la inmensidad de las olas y no la grandeza de Dios. Entonces, delante de Él, hablando con Jesús, piensa si has visto las olas más grandes que Él, que su fuerza, que su poder, que su gracia y que su acción. Así, experimenta la necesidad de abandonarte en Él. Habla con Jesús y dile si acaso has visto estas tentaciones y estas tribulaciones por encima de ti.
Y sigue diciendo Jesús: a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos, caminando sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: tranquilos, soy yo, no temáis. Tranquilos, soy yo, no temáis. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Y luego dirá: tranquilos, soy yo, no temáis. Y pensando que realmente, viendo tu alma como aquella barca, aquella navecilla, piensa que realmente, aunque has sido azotada por tantas tribulaciones, que aunque has pasado por tantas cruces y dolores, Él que te ama tanto, Él que te creó solo para Él, Él que desea realmente tu felicidad, Él que te trajo a la vida, que te ama infinitamente. Ve tu alma así, zarandeada por las olas, mas Él mismo como Padre, como dice la Escritura, Dios corrige a los que ama, Él hiere y venda la herida. Él mismo permite aquellas cruces, permite aquellos dolores que salen de la voluntad del hombre. Y Él, permitiendo esto en tu vida, Él desea que le pruebes tu confianza, que le pruebes que le amas, que le pruebes que realmente deseas abandonarte en Él. Entonces, mira tu alma como encerrada, atribulada, y viéndole así, mírale a Él y piensa cómo Cristo se acercaría a ti, viéndote en toda esta tribulación, viéndote en todo este dolor o acongoja que puedes sentir. Y Él te dice a ti: tranquilo, soy yo, tranquila, soy yo. No temas, no temáis, no temáis, que Él se dirige a tu alma, que Cristo se dirige a ti, que Cristo te mira y se compadece de tu alma, con verdadero amor, con verdadera benevolencia. Y Él que se compadece y Él que ama, Él te da esa tranquilidad, Él vuelve a traer paz a esta barca, pero Él se dirige a la barca en la cuarta vigilia de la noche, o sea, cuando ya iba terminando. O sea, Él permitió que tu alma experimentara oscuridad, frialdad, sequedad, aridez. Él lo permite. Él deja que pasa el tiempo y que le muestres que le amas. Pero Él está allí, de principio a fin. Siempre ha estado allí. Aun cuando menos has experimentado su amor o su cercanía, siempre ha estado allí. Pero se dirige a ti y te da paz y te dice que no temas. Como decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo de mirarlo a Él. No tengáis miedo de confiar en Él. No tengas miedo de saber que Él lleva el timón de la barca, aunque muchas veces te veas tambaleando. Míralo a Él y recobra la paz. Piensa como si le tomaras de la mano y ten otro momento de coloquio con Él.
Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y vemos en la persona de Pedro a nosotros mismos. Muchas veces nuestro obrar es como el de Pedro, precipitado, impulsivo, lleno de afán. Queremos hacer las cosas a nuestro parecer y no según sus designios divinos. Queremos muchas veces adelantarnos a la acción de Dios. Queremos pasar por encima de su voluntad, de Él que sabe qué es lo mejor para nosotros. Y pensamos saber más que el mismo Dios. Y así precipitándonos, Él que no cesa de confiar en nosotros, que sabe que apenas somos unos niños en la vida espiritual, que apenas si estamos lactando la leche de la gracia, de las gracias que se derraman en nuestras almas por la mediación de nuestra Madre. Si apenas somos niños en esta vida, Él ve nuestros deseos de dirigirnos a Él, mas asimismo, como Pedro, nos hundimos, olvidándonos que somos pequeños. Dejamos de mirar a Jesús y cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad ante el llamado tan grande de la santidad. Nos olvidamos que es Él quien nos da la gracia. Y así, muchas veces, sin mirar a Jesús, comenzamos a hundirnos, mas su misericordia es tan grande, es tan infinita, que aunque 1000 veces nos hundamos, Él 1000 veces va a tender la mano. Como dice la Escritura, y al punto le tendió la mano. No le iba a dejar hundirse. No le iba a dejar que se ahogara. Él lo ama inmensamente. Conocía su pequeñez, su debilidad. Sabía que podía hundirse si se olvidaba de confiar en Él, en la gracia que Él estaba dando para dirigirse hacia Él. De la misma forma, Jesucristo te permite muchas veces, como niño, que quieras adelantarte a la acción de Él en tu vida, mas asimismo nos enseña y nos corrige. Cuando nos caemos y tropezamos con nuestros propios pies, porque no hemos caminado según sus deseos. Mas aquí está Jesús, sacramentado en la hostia santa, y tiende al punto la mano hacia ti. ¿Y durarás acaso de que Él está contigo? ¿Durarás acaso de que Él te ama? ¿Dudarás acaso de que su madre te abandona? Jamás. Él está aquí para amainar las olas, las turbaciones, las tentaciones. Recordemos esas palabras tan preciosas de San Bernardo. Mira la estrella, invoca a María y tiéndele la mano hacia ella. Decía el mismo santo: si le tomas de la mano no te puedes hundir.
Tómale la mano a Nuestra Señora y jamás te podrás hundir. La navecilla de tu alma llegará al puerto seguro, a la santidad. Así, entre las purificaciones que Dios te permita, no ceses de confiar en Él y piensa ahora, si te ha costado tanto abandonarte en Él, piensa ahora que debes dar este salto en Él, este acto de confianza, como niño pequeño, en las manos de tu Padre, en las manos y en los brazos de Nuestra Señora. Para terminar, haz este coloquio de confianza en Jesús y en María. Así le dirás a Jesús que aunque Él permitiese que tantas olas azoten tu alma, tú no dejarás de confiar en Él. Que aunque Él quisiera parecer dormido, mudo, quieto, que aunque Él quisiera parecer como un fantasma en tu vida, tú no dejarás de confiar en Él. De saber que Él lleva las rendillas de tu alma, de saber que Él lleva el timón, de saber que Él conduce tu alma en la medida que seas dócil a su acción, en la medida que estés dispuesto a sufrir todo lo que Él desee para ti, todo lo que Él quisiese que te acontezca. No temas de saber que Él conoce desde siempre lo que es mejor para tu alma. Le entregamos a nuestra Madre este momento de intimidad con Dios, esta media hora santa. Ponemos en ella los frutos de la misma y le suplicamos a ella que cuide, que custodie nuestra alma, que nos dé la gracia de tener este abandono total y ciego, como ella lo tuvo ante los designios de Dios. Examinas los movimientos que hubieron en tu alma de consolación o de desolación y busca tener mayor fruto para la siguiente ocasión. Ponte un propósito concreto con el cual puedas vivir este acto de abandono y confianza ciego. Pase lo que pase, minuto tras minuto. Pase algo inoportuno que no esperabas. Yo confío en ti.
confío en ti. Contra toda esperanza, confío en ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.